Gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos una tarde más en el espacio de Fundación Telefónica, en esta jornada en la que vamos a presentar los resultados de una investigación que sobre activos intangibles y sobre la importancia estratégica de invertir en ellos para impulsar el crecimiento en España hemos llevado a cabo junto con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, y aprovechamos también para saludar a todos aquellos que nos están siguiendo a través de streaming. Mi nombre es Rosa María Sainz y soy gerente en Fundación Telefónica. El acelerado proceso de convergencia de la economía española hacia la media de la Unión Europea se ha visto interrumpido por la elevada intensidad y duración de los efectos de la crisis actual. Esta vulnerabilidad, según hemos descubierto a través de la investigación que hemos llevado a cabo, es reflejo en gran parte del todavía reducido peso de la economía del conocimiento en el PIB español. Para que este peso crezca es necesario invertir no solamente en capital tangible, sino particularmente y de forma muy especial en capital intangible. Este nuevo capital estratégico incluye desde las propias tecnologías, las TIC, hasta los activos ligados a la propiedad intelectual o los que mejoran las competencias económicas. Actuaciones como investigación, innovación, diseño, creatividad, imagen, marca o formación son algunos de estos activos de capital intangible. Al análisis de estos interesantes aspectos y de la relación entre economía y tecnología vamos a dedicar la jornada de hoy, que tiene un formato como las que solemos hacer habitualmente, de mesa redonda con expertos de reconocido prestigio a los que desde Fundación Telefónica queremos agradecer muy especialmente su presencia. La mesa va a estar moderada por Matilde Mas, directora de Proyectos Internacionales del IBIE y catedrática de Fundamentos de Análisis Económicos en la Universidad de Valencia. Previamente, Javier Quesada, también investigador que ha participado con nosotros en este estudio, va a hacer una breve exposición de lo que ha sido esta investigación y después vamos a pasar el turno a la mesa redonda para después abrir el turno a preguntas. Muchas gracias. Javier, cuando quieras tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Lo que presentamos hoy es un trabajo que pretende dar luz, porque lo que hace es proporcionar información sobre algo que es muy relevante y que creemos que lo va a ser más en los próximos años. Voy a presentar 20 transparencias, que parecen muchas, pero se van a hacer cortas porque me voy a ocupar de no aburrirles, porque el tema de los datos a veces es un tema árido, pero yo quiero motivarles porque a veces es importante medir y para ello me voy a apoyar pues en Albert Einstein, que decía que para medir necesitamos previamente una teoría. Yo les voy a decir qué queremos medir y porque además si queremos luego utilizar la información, pues lo que no se mide se dice no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Apoyándome en esta frase de Lord Kelvin y de Einstein, lo que voy a contarles es, primero, por qué necesitamos una teoría previamente a la generación de la información. Y la teoría es muy sencilla. El crecimiento económico, del que todos oímos hablar todos los días y que España aspira a que supere el 3% este año, pues depende de la utilización de los factores productivos. Clásico ha sido mencionar el trabajo, la tierra, el capital físico. Estos son los factores productivos de toda la vida, por decirlo así. Luego ya los economistas empezamos a hablar de capital humano como una forma mejor de medir el trabajo, porque ahora ya incorporamos en el trabajo la formación, pero también la experiencia. Luego incorporamos el capital tecnológico, porque las máquinas cada vez iban incorporando más conocimiento aplicado. Luego hablamos de productividad total de los factores, que es una forma de medir ese progreso técnico que sucede todos los años y que permite el progreso de las sociedades. Hemos hablado también de capital social y últimamente, desde hace 10 años, pues se habla de capital intangible o de intangibles. Bueno, pues ¿qué relevancia tiene? Pues la relevancia que tiene es que las economías más avanzadas lo utilizan de forma creciente y España, si quiere no perder distancia, que ha perdido en los últimos años con los países más desarrollados, tendrá que hacer un esfuerzo
en esta materia. ¿Y qué hemos hecho en el trabajo? Bueno, pues simplemente aplicar una metodología que lo que dice es que cuando uno invierte, en realidad digamos que no pierde durante el proceso productivo el input que utiliza, sino que algo de él queda en forma de un activo acumulado. Es la diferencia entre gasto corriente y gasto de inversión, que todos en principio conocemos, y que simplemente quiere decir que cuando un gasto es corriente, desaparece en el ejercicio, su valor pasa al producto que se ha fabricado, pero que al inicio del periodo siguiente no ha quedado nada. En cambio, todos tenemos en la cabeza que un gasto de inversión, cuando se activa, queda a disposición de la empresa o de la institución que se trate para producir más al año siguiente. Entonces, habitualmente, los gastos que hoy vamos a considerar y que forman parte del capital intangible, pues estaban siendo tratados como gasto corriente, y lo que se ha hecho con una metodología que les describiré muy brevemente, pues es llamarlo gasto de inversión, acumularlo y obtener unas cifras de stock de capital. Primero les diré quiénes han sido los motivadores. El primero de ellos es Robert Solow. En el año 87 se preguntaba dónde estaba ese progreso técnico que ya se vislumbraba en las economías avanzadas, en particular un repunte de la productividad en los Estados Unidos, y él decía irónicamente que se veía en todos los sitios menos en las estadísticas. Fue el año que le dieron el premio Nobel por haber sido padre de las teorías neoclásicas del crecimiento. El año anterior, en el año 86, presentó este documento. Por casualidad, yo estuve en ese seminario y todo el mundo estaba, 400 personas, muy asombradas de cómo el padre de la teoría del crecimiento estaba preguntándose por qué en las estadísticas no aparecía algo que justificara ese progreso técnico. 10 años más tarde, estos tres autores, Hulten, Corrado y Sichel, en el año 2005, ahora hace 10 años, y luego en el año 2009 elaboraron una metodología que lo que hemos hecho Matilde y yo ha sido aplicarla al caso español y calcular las cifras de estos activos para que nos permitan compararnos con otros países y darnos cuenta si en este tema estamos bien, mal, si mejoramos o empeoramos. Pues bien, ¿en qué consisten estos activos intangibles? Hay 9 tipos de activos que les describiré en un segundo y que pertenecen a 3 grandes categorías. Estas grandes categorías se llaman información digitalizada, que en un sitio como la Fundación Telefónica se sabe de qué va, porque ahora veremos contiene el software y las bases de datos. Otro tiene que ver con los derechos de propiedad de las innovaciones o de los descubrimientos. Y un tercer bloque tiene que ver con las competencias económicas en el seno de las instituciones o de las empresas. Describiendo brevemente qué es, diríamos que dentro de la información digitalizada estaría todos los programas de software y toda la información contenida en las bases de datos, que cada día tienen más importancia y más relevancia en el mundo actual, y que no se pueden considerar que son solo gasto corriente, sino que acumuladas y tratadas, los datos se convierten en información y la información es un valor. El segundo bloque de activos que hemos calculado tiene que ver con los derechos de propiedad sobre la información. Hay un bloque que es muy importante en algunos países, que es conocer, se denomina exploración minera. Imagínense saber dónde hay petróleo, que eso se puede saber desde tierra o desde el espacio, con información que proporcionan los satélites. En los Estados Unidos esto, por ejemplo, es un activo intangible de primer orden. El segundo es muy conocido, es la I+D científica, que por lo tanto todos conocemos que significan las contribuciones al conocimiento científico. El siguiente tiene que ver con los originales artísticos y de entretenimiento, una obra de teatro, una ópera, son elementos intangibles que no desaparecen con el uso, sino que forman parte del activo de una sociedad. Nuevos productos o desarrollos de los sistemas en los sectores financieros
o el diseño, que es una cosa que todo el mundo habla en las empresas normalmente, de nuevos productos y de nuevos sistemas, los desarrollos que son propios y que a veces no aparecen bien contabilizados y que nosotros hemos tratado de aflorar. Aflorarlo para visualizarlo. En el último bloque de competencias económicas, aquí les sonará bastante que la publicidad da origen a la marca y su reconocimiento tiene valor y ese valor pues se calcula a través de las acumulaciones de las inversiones en publicidad. Luego está todo el conocimiento que tienen las empresas sobre la investigación de mercado que hacen y que saben qué quieren los consumidores, dónde están, dónde hay nichos de negocio, etcétera, etcétera. Y por último, un tema que en España tiene gran importancia, también la tiene en otros países, que es el de los recursos específicos de la empresa. Eso, ahí hacemos referencia a la formación que ofrece la empresa específica a sus trabajadores y que no es la formación genérica que ya aparece en la medición de capital humano, sino que se refiere a la forma y a la cultura empresarial que la empresa se propone imbuir a sus trabajadores de dicha cultura. Y por último quedaría lo que es la estructura organizativa, que significan las formas y los modelos de negocio, cómo se organizan las empresas, que todos sabemos que tienen un valor muy significativo. Notarles simplemente que es difícil hacer esta tarea, no porque haya sido una tarea ingrata, sino es que las partidas de gasto son difíciles de identificar, casi siempre las produce la empresa en su seno y no las compra, y por lo tanto no hay registros de valor. No suelen ser continuadas, sino que hay oleadas y por lo tanto son esporádicas, son difíciles de identificar. Y luego tenemos un problema de valoración con estas inversiones porque muchas veces tienen naturaleza de bien público, como decimos los economistas, y que tiene referencias a que el valor de adquisición no siempre coincide con el valor del activo, porque no son exclusivos, no son excluyentes y la utilización por parte de uno de los usuarios puede no excluir a otro. En fin, son problemas técnicos, pero decirles que estas cifras tienen cierta complejidad a la hora de su elaboración. Bueno, pues vamos a ver ya cuáles son las consecuencias para la economía española de la inclusión de estos intangibles. No son muy distintas de las de otros países. Lo primero es que si los incluyéramos, como se hizo hace poco con la prostitución en España, que se incluyó en el PIB, pues subió un poco el PIB. Pues en este caso, si se incluyeran los activos intangibles, el PIB en España crecería entre un 5 y un 6%. Esto es lo que nuestro trabajo ha concluido. Eso permitiría decir que la productividad del trabajo es más elevada, porque con el número de trabajadores y de horas trabajadas en España, al producir más, la productividad subiría. Incluir los activos intangibles elimina capacidad explicativa al residuo de la productividad total de los factores. Y por último, lo que sí que nos muestra es que tenemos una carencia grave en este país y creciente, en lo que significa que hemos perdido un cierto ritmo de convergencia con los países avanzados de nuestro entorno y seguramente nuestro trabajo lo que permitirá para quienes desarrollen políticas de generación de intangibles es una posibilidad de no solo diseñar las políticas, sino luego de monitorizar su implementación. Antecedentes de este trabajo en muchos otros, pues casi todos los países avanzados tienen ya cifras de intangibles. Hay 2 proyectos europeos del 7º programa marco que ya avanzaron cifras. La OCDE también fue sensible al capital basado en el conocimiento. El Conference Board con el Imperial College y la Universidad Luis en Italia y el Instituto de Estadística también desarrolló un proyecto que se denomina Intaninvest. Actualmente Matilde Mas dirige un proyecto europeo del 7º programa marco, aplicación de estos y cálculo de estos intangibles en el sector público. Nosotros lo hemos hecho en el sector privado y la Fundación Telefónica presenta hoy estas cifras que se refieren al periodo 95-2011, que es lo más próximo que hemos podido llegar,
más actualizadas que las que hay para el resto de países. Hacen referencia al sector privado y tienen también una virtud, y es que desagregan las cifras a 24 sectores, que son los que les pongo en la transparencia. Entonces, 4 visiones de cómo está España en esta materia. La primera que le quiero indicar, España es la columna de la izquierda, y lo que ven ahí es que la altura de la columna lo que nos dice es que lo que invertimos en intangibles, pues estamos al nivel de Italia, pero bastante por debajo de la Unión Europea, que es la otra flecha roja, los países nórdicos, Estados Unidos, Francia y Alemania. En principio, esto muestra una debilidad en lo que es el volumen total. Y si miramos también la descomposición, lo que vemos es que las columnas están divididas en 3 sectores: la información digital, la propiedad, la innovación y las competencias económicas. Ven que la distribución es distinta, pero que en general, si nos comparamos con Estados Unidos, pues la distancia es prácticamente que invertimos la mitad de lo que hacen ellos. Es curioso que España es un país inversor, pero no es un país inversor en intangibles, es un país inversor en tangibles, y que haya 2 países, Estados Unidos y el Reino Unido, que invierten más en intangibles que en capital tangible, lo cual nos dice que el futuro está en esa dirección. Muy brevemente, en esta segunda transparencia vemos el segundo de los bloques, que tiene que ver con el derecho de propiedad sobre lo que se innova. España, de nuevo, es la columna de la izquierda. Y lo que vemos en esta columna es que la composición en España es bastante distinta de la del resto de países. Estamos débiles en I+D, como ya es bien sabido, y en peso tiene el diseño un peso más elevado en España de lo que lo tiene en el resto de países. En competencias económicas, de nuevo España es la columna de la izquierda, y lo que vemos en este gráfico es que en publicidad España gasta bastante y, por lo tanto, el capital que se genera a través de la creación de marca es significativo. Por contra, la parte que tiene que ver con la estructura organizativa y la innovación en el seno de las empresas, por el tiempo empleado en los directivos en mejorar la organización, estamos más débiles que en otros países. ¿Cómo ha evolucionado los últimos años? Bueno, aquí tienen, así como ahí les dábamos la información para el año 2010, en las próximas transparencias vemos lo que ha sucedido del 95 hasta ahora. En principio, el peso de los intangibles en España está en el orden del 27%, con la crisis ha subido al 35%, esperemos que con la recuperación no descienda en los años próximos. Y ha dicho, como se veía en las gráficas anteriores, que no éramos un país que invirtiera mucho en intangibles. En competencias económicas, lo que hemos encontrado es lo que figura en la pantalla, donde el mayor de los componentes tiene que ver con la propiedad de la innovación, el mayor es las competencias económicas, el segundo es la propiedad de la innovación y el último la información digitalizada. Esos serían los 3 grandes bloques. Y dentro de de la propiedad de la innovación, lo que tenemos es que la I+D está floja, porque tenemos un peso en el conjunto que no es lo suficientemente elevado. El diseño, como decía antes, era el más elevado y es la línea roja continua, y la exploración minera y el resto de variables tiene un valor residual. Ya por último, si pasamos a la estimación de los datos de capital, estos son los de inversión de los que se construyen los datos de capital, en lo que tiene que ver con competencias económicas, lo que vemos es que la publicidad, que sería la línea azul, es la que tiene más peso, y luego la organización o la estructura organizativa es la segunda. Esta última es estable, la publicidad ha visto reducirse. Estos son no solo valores relativos, sino valores sobre el conjunto de la inversión.
Y por último, ya es la última transparencia, ¿qué pasa en los sectores económicos? Pues que cada sector invierte en intangibles de forma distinta. Los tres que más invierten los tienen señalados, son los servicios profesionales, que serían lógicamente todas las empresas que realizan auditorías, que realizan asesoramiento, etcétera, la intermediación financiera y, por último, el comercio y reparación, que son los grandes bloques en los que hemos podido descomponer la información. De modo que los últimos comentarios que queríamos hacer era que estos intangibles creo que explican de forma creciente los distintos niveles de vida de los países, que para España crecer y crear empleo, siendo importante, no es suficiente. Hay que invertir más en intangibles para que la recuperación sea duradera. La baja inversión en intangibles puede explicar que nos hayamos salido de ese proceso de convergencia con la Unión Europea en los últimos años. Nuestra recomendación es que todas las empresas inviertan más, sea cual sea el sector en el que se encuentren ubicadas, porque es una estrategia buena en cualquiera de las actividades. Y por último, que creemos que con este trabajo la Fundación Telefónica pone a disposición no solo de los académicos y de los investigadores, sino también de los que ejercen la política profesional en estas materias, una forma de comparar lo que se hace en España con otros países, de diseñar estrategias que puedan cubrir esta debilidad que hemos detectado y que luego también puedan monitorizar si las políticas tienen los resultados que se pretenden. Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias, Javier. Antes de pasar al turno de palabras, voy a pedir a los miembros que nos acompañan en la mesa que hagan una pequeña introducción de su punto de vista sobre el tema de los que estamos hablando. Le pediría a Íñigo Parra que fuera el primero en exponer en 5 o 6 minutos su punto de vista. Íñigo Parra, muchas gracias por estar aquí. Primero que nada, es presidente y consejero delegado de Voxlo España. Algo de la empresa nos podrá hablar. Yo creo que la mayor aportación de Íñigo Parra, por lo que está aquí, es para ofrecer el punto de vista de la empresa, una empresa que compite en el mundo y que tiene una presencia muy notable y caracterizada también por una alta valoración de los activos intangibles. Íñigo, cuando quieras. Muy bien, pues en primer lugar quisiera agradecer a la Fundación Telefónica y al IBIE la amable invitación que han hecho para que participe en esta mesa, a Javier y a Marisa, ¿vale?, por vuestra amable invitación. Y la verdad es que me siento como un pez fuera del agua, porque esto de la economía desde el punto de vista de los economistas y la micro a veces no pega. Y encima pues yo voy a darle un poquito más de reto al estudio, porque voy a daros una valoración, una afirmación a lo mejor un poco chocante, ¿no? No voy a incidir en la importancia de los valores intangibles. Yo creo que en el mundo de la empresa nos cansamos de decir que la persona es un activo ya per se, ¿no? La formación, el software, yo creo que eso es capital importancia. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar que se hablaba mucho del balance y la cuenta de resultados como la herramienta para definir una compañía, ¿no? Pero claro, la cuenta de resultados y el balance son el pasado de una compañía, no el futuro. El futuro se muestra con proyecciones de esa cuenta de resultados y ese balance. Pero por las proyecciones, todo el mundo decimos que el management by PowerPoint es muy fácil, ¿no? Todo papel aguanta y resiste cualquier cosa. Luego, lo que demuestra evidente que hay una necesidad imperiosa de tener otros activos, ¿vale?, intangibles que ayuden de alguna manera a cualificar si una empresa va a tener éxito en el futuro. Yo me atrevería a decir que de los valores intangibles que salen en este estudio, hay algunos con los que yo tengo ciertas dudas que puedan expresar, ¿vale?, el éxito de las compañías. Esto es, por ejemplo, las patentes y el I+D, ¿no? Nos cansamos de decir, yo me canso de escuchar que el I+D+I es importante.
Y sin embargo, cuando uno analiza las estadísticas, lo digo porque a mí me interesa mucho el aspecto de la innovación, y cuando uno analiza las estadísticas de las empresas que más patentes han hecho y las ve en el tiempo, pues resulta que esas empresas han dejado de ser importantes. Lo cual no significa que el mero hecho de patentar mucho o de investigar mucho te va a cualificar para el futuro. De hecho, hoy en día el conocimiento se podría decir que ya está en la red, está en red. Los famosos laboratorios Bell de telecomunicaciones, hablo aquí en una casa experta en telecomunicaciones, que fue el fundamento de la innovación como grandes centros de innovación, pues ha desaparecido como tal. Y ahora el conocimiento está en pequeños sitios, en pequeñas empresas que están en red, ¿no? En fin, sin menospreciar ni muchísimo menos las patentes y el I+D como un gran activo intangible e importante, pero a mí me gustaría centrarme en el que yo creo que es, bajo mi punto de vista, en el aspecto micro, en el aspecto empresarial, el más importante de todos, ¿no? Que es la organización y las personas. Yo creo que el éxito de una empresa es sobrevivir en el tiempo, y eso está muy fuertemente apalancado en dos cosas importantes: la visión de negocio y la visión de gobierno. Y la visión de gobierno es esa manera de entender de cómo gestionar esas personas, eso que llamabas la cultura, la manera de hacer, ¿eh? Porque hoy en día atraer y mantener el talento, ¿vale?, en las organizaciones, pues no es un tema simplemente de medios o simplemente de salarios, sino de alguna manera de que la gente se apasione por un proyecto. Y esa es la clave. Yo cuando veo empresas que de alguna manera reflejan claramente a través de el comportamiento de sus empleados, esa pasión, esa lucha por mejorar constantemente, sabedores de que no todo es perfecto y que continuamente hay que trabajar, pues ahí es donde yo veo una empresa de futuro. Ahí es donde yo veo el futuro, ¿no? Entonces sé y soy consciente de la dificultad de valorar eso en términos de un indicador que pueda dar lugar a políticas de futuro. Con lo cual, pues no soy economista, tampoco soy político. Pero sí sé que la verdadera ventaja competitiva de la empresa, y sobre todo de la empresa, me atrevo a decir en España, va a ser la persona y cómo se gestiona esa persona. Con el conocimiento que me da el haber trabajado en multinacionales de diferentes nacionalidades, yo creo que puedo afirmar claramente que nada nos distingue en ese aspecto. Puede ser que en temas de I+D o en temas de software, de publicidad, nos pueda distinguir, pero en el tema de las personas, del conocimiento, la pasión, la entrega, la búsqueda creativa de soluciones, yo diría que es todo lo contrario, ¿vale? El espíritu español, el espíritu de este país, con creces supera a lo que podamos ver en otros países. Entonces yo creo que la clave radica precisamente en que en las empresas seamos capaces de coger ese toro por los cuernos y de alguna manera desarrollar un buen gobierno de personas que haga que solidifique esa posición competitiva de la compañía. Es ahí el gran reto, yo diría, de futuro también para los grandes investigadores. Cómo conseguir, porque hablar de formación, pues también creo que quedaría bastante pobre. Y la formación como tal, en fin, yo no sé la experiencia que tienen ustedes, pero cuando me encuentro una empresa que me dice que para que sus empleados se conviertan en líderes tienen que hacer cursos de formación de liderazgo, creo que deja mucho que desear. Y sobre todo cuando esa afirmación viene del número uno de la compañía, deja bastante que desear. Me he encontrado en mi trayectoria profesional empresas consultoras que venían a decirme: vengo a enseñarte cómo liderar a personas, porque tú sabes de hacer trenes. Marisa hablaba de Boslo. Boslo es una empresa que heredó una historia valenciana, de una empresa valenciana ya centenaria que se llamaba Macosa, y que se ha dedicado a diseñar y fabricar trenes por todo el mundo. El 100% de nuestra facturación actualmente es internacional y estamos compitiendo, siendo una empresa pequeña, con los grandes del sector, ¿no? Entonces, en fin, volviendo a lo que decía, ¿no? Tú sabes hacer de trenes, yo sé de liderazgo, ¿no? Pues evidentemente, si las empresas, si los empresarios, si los líderes empresariales no sabemos ejercer el liderazgo, que te vengan a enseñar de fuera, pues dice mucho, ¿vale?, de lo que es tu empresa, ¿no? Ahí lanzo el gran reto.
para los investigadores, cómo de alguna manera poder valorar en algo objetivo esa consideración que yo creo que es la más importante de todas en esas variables económicas que decíais, que es esa cultura, esa pasión de la gente por sobrevivir en el tiempo, ¿no? Muchas gracias, Íñigo. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es el factor más relevante, el que más atención está recibiendo, porque es muy difícil de medir, pero todos estamos de acuerdo de que ahí está la clave. Bien, le preguntaría, pasamos ahora a que Emilio Ontiveros nos dé su opinión. Emilio Ontiveros es bien conocido, yo creo que es bien conocido de la casa, es catedrático de Economía de la Empresa y además, sobre todo, es presidente de AFI, que todo el mundo conoce, y sobre todo lo conoce a él porque está en los medios. Alguien que vea la televisión o que oiga la radio sabe quién es Emilio Ontiveros. Buenas tardes. Y Emilio Ontiveros sabe quién es el IBIE y quién es la Fundación Telefónica, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer es agradecer a los dos que me hayan dado la oportunidad de leer este trabajo y mucho más de escuchar la presentación ahora de Javier, ¿no? Y de eventualmente discutir con ustedes, ¿no? El IBIE es un grupo de economistas con una capacidad y con una constancia por conocer cuáles son las razones del crecimiento económico en nuestro país, notable, ¿no? Todos los estudios sobre las distintas dotaciones de capital que hay en nuestra economía deben mucho al trabajo que han hecho los investigadores del IBIES, y Matilde y Javier pues son dos prototipos, dos de los tres seniors de la casa, yo diría, ¿no? En AFI hablamos, yo digo de los viejos, ¿no? Pero los investigadores seniors, ¿no? Debemos mucho, los aficionados al conocimiento de la economía española, debemos mucho al tipo de cosas que hace el IBIE. Y los aficionados a lo que es el comportamiento tendencial de la economía del conocimiento en nuestro país, debemos mucho a la Fundación Telefónica. Por eso que hayan encontrado un punto de encuentro, de complicidad, pues es algo saludable que dice mucho, ¿no? de la tensión que tiene este país. Hablar de activos intangibles, ya lo ha explicado muy bien Javier, es hablar del residuo de Solow. Es hablar el otro día veía una intervención, no era un debate, ¿no? Era una conversación que tenía Robert Solow con Paul Krugman, y venía a decir, podemos dar al traste con buena parte de las posibilidades de crecimiento si se nos va algo tan esencial como la distribución, ¿no? Que creíamos que teníamos controlada, ¿no? Hace apenas una semana, ¿no? Robert Solow, como ha señalado antes Javier, es el padre de la macroeconomía moderna, ¿no? Y ese residuo es el colesterol bueno de los itinerarios que una nación puede llevar a cabo hacia el crecimiento. Para crecer se podrían utilizar dos itinerarios. Uno, utilizar muchos factores, o utilizar mucho los factores disponibles. El otro es utilizarlos bien. A esa buena utilización es a lo que los macroeconomistas llaman productividad, en su acepción más amplia. Y dentro de la productividad del trabajo hay un componente que no se puede observar de forma directa, de forma cuantitativa, sino de forma residual, que es la productividad total de los factores. Quien dé con la facilidad para incrementar ese colesterol bueno, tiene garantizada una senda a la prosperidad. Y por eso este trabajo es importante. El inventario de algunos de los activos que contribuyen a él, ¿no? Yo creo que la categorización que hacen, que la metodología que emplean en esos tres factores, empezando por la información digital y terminando por los activos, digamos, propiedad de las empresas, está muy bien. Ellos hablan de algo que es muy, muy, muy importante, ¿no? Que es la calidad de la empresa.
Hasta ahora los economistas o los economistas clásicos lo que hacían era considerar que las empresas funcionaban en el seno de una caja negra que ayudaba poco a explicar el comportamiento de las economías. Y con el tiempo hemos visto que no. Con el tiempo hemos visto que el hecho de que un país tenga buenos empresarios es un factor explicativo. Hay sectores, dentro del sector de las telecomunicaciones, de la banca, de las mercerías que hay en Gran Vía, que explican los resultados diferenciales de unos y otros básicamente por la calidad de los empresarios, por la calidad de la coordinación que ejercen. Uno de los elementos que destacan en esos activos intangibles, que de forma genérica se llama la economía del conocimiento, pero es algo más. Yo creía que la cita de Solow fue referida a las TIC. En realidad no era tanto la economía del conocimiento. La economía del conocimiento es un concepto mucho más amplio, ¿no? Pero es verdad, como aciertan Matilde y Javier en su libro, que hay un componente básico, muy transversal, que es la digitalización, que es la capacidad para utilizar bien los bienes y los servicios TIC. Antes creíamos que esto era patrimonio de empresas de cierto nivel o insertas en sectores muy intensivos o más intensivos en conocimiento, como era el sector financiero, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo en trabajos que utilizan observación empírica es que la digitalización ayuda a explicar el éxito relativo de empresas ya en sectores muy distintos. Hay sectores que morirían por falta de oxígeno si no tuvieran una intensidad tecnológica determinada. Desde luego el sector financiero, que es el principal consumidor de bienes y de servicios TIC. El sector financiero no quiere decir solo el sector bancario, la industria de servicios financieros, pero en el valor añadido de un automóvil, el 66-67% tiene que ver con las TIC. Ya no vemos en las carreteras a alguien que levanta el capó. Es una estupidez. Se tiene que interiorizar en los circuitos, etcétera. Concluyo con la recomendación que hacen Matilde y Javier, ¿no? Que tiene que ver con que nos pongamos un poco las pilas en nuestro país, ¿no? Muchas veces los economistas tendemos a hacer un desideratum genérico. España tiene que invertir más en esto, para pasar a jugar en la primera división. En esa primera división de la competitividad global, donde están las 10 o 15 economías más competitivas del mundo y que tienen como denominador común una intensidad en términos de conocimiento muy superior a las demás. Bueno, quizá el esfuerzo inversor no lo tiene que hacer el sector público. El esfuerzo inversor lo tienen que hacer las empresas. Y yo creo que hay que invertir. Yo creo que no vale solo con tener personas o capacidad de liderazgo, no sé qué. No, hay que invertir. Claro que hay que invertir en investigación y desarrollo, hay que invertir en procesos, hay que invertir en hacer mejor las cosas, hay que invertir en diseño. Hoy, cuando uno toma la Standard & Poor's 500, en todas las empresas que cotizan, las 500 empresas que conforman ese índice, los valores tangibles valen mucho menos que los intangibles. Y en algunas de las empresas hay 2 o 3 partidas de intangibles que desbordan al resto. Desde luego las patentes. Es decir, la capacidad, la concreción formal del I+D. O una de las vías de concreción formal del I+D, que son las patentes. Y que impiden, lógicamente, que otras compitan sobre la base del conocimiento acumulado de esas empresas. Pero el branding, desde luego, el valor de la marca, es en algún... ¿Qué le voy a decir a esta empresa que está en esta casa? Por lo tanto, yo creo que el principal aviso, los principales navegantes que se tienen que dar por avisados son las empresas en nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a cambiar un poco la matriz determinante del crecimiento, quizá crecer menos en sectores que siguen manejando la misma matriz tecnológica que hace 45, 50 años y empezar a desplazarnos hacia ventajas competitivas como las que enumeran aquí Javier y Matilde.
Yo creo que el trabajo está muy bien. Dos, como siempre ha hecho el IBIE y la Fundación Telefónica, suponen puntos de partida estoy seguro, de líneas de investigación, de trabajos aplicados que necesita, en última instancia, la economía española. Pero ya no tanto para crecer más, sino para crecer mejor, ¿no? Creo yo. ¿No? Muchas gracias, Emilio. Bueno, pasamos ahora al turno de palabra, pero yo no puedo resistirme a hacer una pregunta primera que espero que sea, no sé si será provocativa, para mí lo es. Esta discusión que estamos planteando aquí yo creo que está muy lejos de las discusiones que uno oye normalmente en los foros. Ahora mismo la discusión en España está muy centrada en lo de un nuevo modelo productivo. ¿Cuál es ese nuevo modelo productivo? Reindustrialicemos España. Yo creo que aquí estamos hablando de otra cosa distinta. El problema no es reindustrializar, el problema no es en qué sectores, el problema es, como estabais diciendo, el problema es hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, pues hay que invertir en intangibles, es una de ellas, pero bueno, también es lo que estaba mencionando Íñigo. No es un problema de que ahora vamos a dedicarnos a hacer aeroespacial, vamos a hacer las cosas bien. Y esto me lleva a otro punto que yo encuentro que que tenemos un poco de esquizofrenia mental cuando lo estamos planteando, y es que queremos cambiar el modelo productivo y ser más eficientes, pero al mismo tiempo tenemos, y es cierto, un problema muy serio de desempleo. Entonces la discusión está centrada en que todo lo que nos pueda salvar el desempleo es bueno. Por aquí hemos pasado ya, por aquí pasamos cuando la crisis anterior y la construcción nos pareció estupenda, porque decíamos, gracias a la construcción estamos bajando la tasa de desempleo, sin caer en la cuenta de que estábamos desarrollando duplicando las cifras europeas en un sector que tiene bajísimos crecimientos de la productividad, que tiene de hecho crecimientos negativos en productividad. Y yo personalmente, y pues he dicho que era provocativa, yo creo que estamos entrando en un problema, en una fase que puede ser igualmente peligrosa. Y es que ahora, cuando primero queremos ser los más maravillosos del mundo mundial, teniendo las manufacturas estupendísimas, pero por otra parte tenemos un problema de desempleo y aplaudimos entusiásticamente cuando salen las cifras de empleo, y decimos que quien está generando empleo en España es un sector, que es la hostelería. Y la hostelería tiene, como la construcción, muy bajo crecimiento de la productividad, pero capacidad de generar empleo. Entonces, la discusión que está en los medios es una discusión bastante distinta a la que estamos planteando aquí. La que estamos planteando aquí es que el país tiene un problema de productividad, que tiene que salir adelante y que además tiene que generar empleo, pero que no nos olvidemos de que hay que mejorar la eficiencia de las empresas. No sé vosotros cómo lo veis. Me gustaría conocer vuestra opinión y dar la oportunidad de que... Pues yo lo veo muy en la línea de lo que tú señalas. Primero, a mí la expresión esa de cambio de modelo productivo me parece... no sé lo que es, ¿no? Porque por un lado me suena a esas cosas que decíamos cuando éramos pequeños, de cambiar las relaciones básicas de producción, ¿no? De cambiar las instituciones, etcétera, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay que crecer mejor, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo, Matilde, en que lo que no hay que cambiar necesariamente es la estructura sectorial de la economía española, o por lo menos no esforzarse en hacer una operación de ingeniería política para hacer eso. Nosotros debemos tener en la agricultura, en el sector primario, en torno a un 3 y pico, un 4% del PIB, un poco menos, un poco más que el promedio europeo. En la industria debemos tener algo menos, en torno a 18 y pico 16, por ciento. debemos estar 15, 16, bueno, y cayendo. Algo menos, ¿no? Vosotros en Valencia mucho más. Y en servicio debemos tener las 3/4 partes del PIB o el 76%, ¿no? A mí no me duelen prendas en tener un 70 y tantos % en servicios, en mayor medida, si además del turismo, bendita industria del turismo, cobran un protagonismo servicios intensivos en conocimiento como son los servicios a empresas. Estamos viendo la balanza de servicios como, con gran sorpresa, favorable sorpresa, como los servicios de empresas de ingeniería, de empresas de consultoría, de seguros, etcétera, cobran un peso específico grande, ¿no?
Lo que sí hay que hacer, como tú señalabas, como tú insinuabas, Matilde, es mejorar el valor generado por esa estructura sectorial, claramente. Y eso nos apunta a hacer mejor las cosas, eso nos apunta a trasladar intangibles a sectores quizá menos dotados de ellos, como es el sector turístico, introducir tecnologías que han mostrado sus ganancias de eficiencia también en sectores más elementales, etcétera, etcétera, ¿no? Y advertir de excesos, y también tú apuntabas ahí, hombre, no celebremos el que se crezca más. Tratemos de ver cómo se crece. Tratemos de ver cómo se crece, porque claro, ayer aparecía un aviso como si fuera una luz en ámbar en la primera página del Financial Times y venía a decir lo que tú acabas de decir. Dice, cuidado, otra vez España es el país en el que la construcción crece a un mayor ritmo que el promedio de Europa, pero es que crece a un ritmo superior a lo que crece el PIB español. Por lo tanto, simplemente cuidado. No hay que estigmatizar tampoco el sector de la construcción residencial. Hombre, pero sería una estupidez volver a cometer otra vez el mismo error y meter todos los huevos de la inversión o incluso del endeudamiento en un solo sector que sigue trabajando con la matriz tecnológica de hace 50 años, tanto en construcción residencial como en obra civil, y que además es intensivo en ahorro del resto del mundo, ¿no? No hay que cambiar de modelo. Hay que procurar que las empresas, hay que procurar que haya mejores empresas, hay que procurar que haya una regeneración empresarial, hay que procurar, como diría Baumol, que lo mejor de cada familia se asigne a asumir riesgos y no a hacerse curas, militares o catedráticos de universidad. Hay que, en definitiva, mejorar la especie. Creo yo. Sí, estamos de acuerdo. Sí, por favor. Yo soy Emilio Rivas, ingeniero, que he hecho planes de negocio y todo, y proyectos. Y claro, cuando han empezado, venía a ver si aclaramos lo de activos intangibles, pero cuando han preguntado sobre la productividad, yo empezaba a pensar en aquel dicho de que tiene que ver el culo con las témporas, ¿no? Y entonces la cuestión es la siguiente. Vamos a ver. Yo tengo un problema. Yo hago un plan económico financiero y quiero saber, como ingeniero, en dónde me coloco ahí. Teniendo en cuenta que yo voy a ser, digamos, el propietario de la idea, gestor, cuento con un equipo de gente que va a hacer la investigación y desarrollo. Me voy a centrar en un proyecto de investigación y de desarrollo. A ver, porque el problema es que yo creo que ha habido incluso tiempo, o en otros lugares, que se haya valorado esto de alguna manera. Pero ahora tú haces cualquier plan y lo primero que te dicen es el dinero por delante. Y los tíos que te piden el dinero ya sabemos quiénes son, así que estamos copados. ¿Y cómo vamos a comparar unas cosas con otras si no entramos en materia? Este es el problema. Bueno, aunque todavía hay un problema peor, además me permite decírselo a De Guindos una semana antes que le nombraran ministro. Se le ocurre, le dije, oye, pero si aquí esto está muy fácil. Lo que hace falta es no trabajar sobre necesidades infundadas y no pagar por las cosas 5 veces lo que valen. Pero veo que no han desistido. Yo a lo mejor por alusiones, porque he sido la que he sacado el tema de la productividad. A mí se me hace muy difícil pensar que sea difícil ver la relación que hay. Vamos a ver, las empresas españolas ahora mismo tienen un problema muy grave de eficiencia. Sí, no quería provocarte, porque si encima que te he provocado, encima te enrollas con eso, pues lo siento mucho, de verdad. No, simplemente quería aclarar. Sí, vale, da igual. Sí. ¿Hay alguna...? ¿A dónde le meten?
Sí, no, que no entiendo muy la pregunta. no, yo tampoco. Vamos a ver, si nosotros lo que hemos hecho y lo que presentamos hoy es una forma, en realidad es un consenso sobre qué cosas deberían incluirse en la contabilidad para poder valorar qué esfuerzo hacen empresas y luego en el sector público, no está hecho aquí, pero se hacen otros proyectos, esas tareas que se realizan en el seno de las empresas o de las instituciones y que aparentemente no quedan reflejadas. Entonces, a lo mejor un proyecto como el que usted dice, pues estaría dentro de una empresa, formaría parte en el equipo que en el seno de la empresa. Si luego no se ejecuta, pues entonces aparentemente sería un valor que se perdería. Lo que aconseja esta metodología es que si una empresa dedica horas al fomento de la formación en el sentido cultural, no tiene por qué ser solo comprar formación a los que venden formación, sino inculcar cultura a sus trabajadores para mejorar la capacidad organizativa. Si todo eso incluye un plan de negocio sobre, por ejemplo, abrir una nueva línea en algún país diferente, etcétera, eso deja en el seno de la empresa un pozo que lo que quieren estas cifras es contarlo, cuantificarlo y decir, este país en eso crece un 2% al año, un 4% al año. Si no lo medimos, es muy difícil que luego podamos explicar qué depende o qué no depende de ello. Y nuestra percepción, y la de los economistas, es que el esfuerzo que se hace aquí es valioso. Y si lo medimos mal, Íñigo, intentaremos medirlo mejor, porque al final tienes que buscar indicadores que son pues un poco arbitrarios. Nosotros, a la hora de saber cuánto invierte una empresa en reforma interna organizativa, pues hemos valorado el tiempo de los directivos. Hemos ido a buscar cuántos directivos tienen. ¿Puede haber una empresa en la que si se reúnen los directivos en vez de mejorar empeoren? Sí, claro. A lo mejor es un mal indicador. Pero como para la estadística lo importante es poderte comparar, pues al final en los indicadores hemos utilizado lo que se usa en otros países y hemos dicho, pues vamos a hacer lo mismo. Y en los seminarios que se hacen internacionales, pues se discuten estas cosas. ¿Hacemos bien en medirlo con la fracción de tiempo de los directivos? ¿Hacemos bien en medir la marca solo con la publicidad? Bueno, pues ahí se debate. ¿Qué tasa de depreciación le ponemos a la marca? Porque has creado a base de invertir, pero a lo mejor se te puede deteriorar porque una empresa hace una barra basada y el valor de esa marca se diluye y cae Entonces, nosotros lo que hacemos es proponer un método que otros utilizan. Claro, este es el esfuerzo nuestro. El esfuerzo nuestro es de homogeneizarnos, como cuando medimos, la OCDE procura armonizar la medición estadística, pues. No, el esfuerzo no, me refiero de este trabajo. ¿Qué es? Sí, yo, si te parece, me permites, Javier, yo quiero doy un gran valor, ¿vale?, al estudio en el sentido de que se están midiendo los activos intangibles. A mí me parece muy importante. Estoy plenamente de acuerdo con vosotros y yo creo que es un gran paso porque, como decía en mi intervención, el éxito de una empresa no se puede medir solamente por un balance y una cuenta de resultados que reflejan el pasado. Cuando tú quieres valorar una compañía y ver el valor que tiene a futuro, cuando estás comprando una compañía y tienes las proyecciones de cuentas, resultados y balance, eso es solamente una parte y muy poco significativa. No digo que no sea importante, pero poco significativa. Entonces, a mí me parece que es una gran aportación. Quería, de alguna manera,
hacer mi pequeña aportación en el sentido de que dentro de los valores intangibles que habéis puesto hay un gran reto para vosotros como investigadores, que es precisamente el que yo considero el más importante, lo cual no significa que minusvalore los demás. Yo trabajo en una empresa con 150 ingenieros y más de 1000 personas, donde diseñamos. ¿Vale? Yo no concibo una fábrica sin diseño, porque una fábrica sin diseño pues morirá lentamente cuando de alguna manera no controle ese producto. O sea, el diseño es vital e importantísimo. Mucho. Eso es más fácilmente medible. Y quizá el gran reto es cómo medir esa aportación de capital humano que se basa no solamente en la formación, sino se basa en lo que habéis definido como esa manera de organizarse, esa cultura, esa manera de enfocar las cosas, ¿no? Porque ahí es donde está el talento, ¿no? Y eso es lo importante. Hay una cosa... Espera... Hay una cosa que quería señalar y yo creo que es relevante, Javier. No, espere, que estamos hablando un momento. Que quería... Vaya. ¿Cómo se contabiliza? Dentro del plan económico-financiero, los activos intangibles por la aportación de estos ingenieros que hemos hablado. Y bueno, yo creo que todos los que estamos en la mesa hemos contribuido de manera muy coherente en nuestras explicaciones. Bueno, Mira, allí hay una pregunta, pero allí quería... No, luego lo hablamos, hombre, no hay que monopolizar, ¿eh? Que viene allí una pregunta. no, ya. No, es que iba a hablar, pero me ha interrumpido usted, entonces... Si quieres hablamos después. Nada, venga, luego hablamos de eso. Luego hablamos de la partida doble. Allí hay una pregunta. Hay un dato en las gráficas que hemos visto de evolución que a mí me parecía sorprendente y creo que no lo ha explicado. Y es por qué crece la inversión en intangibles en la época de crisis. Bueno, hay un desplome en la otra inversión que es... Y como ahí está medido el ratio de la intangible sobre el total, puede significar dos cosas. Que la total ha caído porque las empresas no necesitan ampliar instalaciones cuando la producción está cayendo, que es lo que ha pasado desde el año 2007-2008. Otra que sería más positiva es que se han dado cuenta que necesitan hacer y salir del atolladero invirtiendo en cualquiera de las 9 cosas que hay ahí. Entonces eso es difícil. Yo entiendo que lo que sí que detectamos es que ha subido el porcentaje. Y lo probable es que si ahora volviera a crecer la capacidad productiva en España, pues a lo mejor perdemos de ese 37% y cae un poco. Pero debe tener los dos efectos. La caída del... Yo he pensado en un tercero. ¿Perdón? Que yo he pensado en un tercero cuando lo he visto. A ver, ¿cuál es? He pensado, cuando tienes excedente de recursos, te dedicas a hacer inversiones internas, que puede ser una reacción. Como no puedo colocar a los recursos con clientes, pues hago inversión interna. Sí, eso también puede ser. Es decir, que eso es lo que llaman labor hoarding, que es un poco en lugar de prescindir del todo, mantienes a la gente en casa y haces actividades dentro de la empresa para no prescindir de los trabajadores y les buscas actividades alternativas hasta que repunta el ciclo. Es posible, sí, sí. Yo me atrevería a decir, con mi experiencia del trabajo de una empresa, que cuando estás en una situación de crisis, el grave problema es que las inversiones se ven mucho más las tangibles que las intangibles. En tu cuenta de resultados, para cuando tú vas a un consejo, es mucho más visible una inversión en un activo vale tangible que la otra, ¿no? Eso en primer lugar. Entonces puede ser que a lo mejor te dediques, ¿vale?, a desarrollar cosas que en estos momentos son más gasto que inversión contablemente hablando, ¿no? Yo no creo que de alguna manera las empresas mantengamos empleo esperando a que haya oportunidad, en regla general. Bueno, cuando has invertido en una persona y es de la empresa y esa la salvas, es posible que te desprendas del que es más fácilmente sustituible, aquel en el que no has invertido, el que no tiene toda la cultura que querías, etcétera. Lo que los teóricos de la
del empleo y eso dicen es que, y yo creo que en eso darás la razón, que cuando es un bache, pues lo que hacen es retener el personal siempre que ese personal tenga algo específico. Y si es genérico, pues tienen más fácil el desprenderse de todo lo que la cuenta de resultados permita, porque claro, lógicamente si tienes pérdidas, pues te van a pedir que tomes... Sí, durante la crisis, de hecho, algunos de los componentes más importantes de los intangibles, como es la inversión en innovación, ha caído, como sabéis muy bien, e incluso el valor del branding ha caído. Hay algo que es muy difícil de estimar y que en la acepción más amplia de intangibles de goodwill forma parte, que es el capital reputacional, y que ha sufrido mucho durante la crisis, ¿no? Quienes más cotizan en reputación han visto erosionada su reputación de forma muy significativa, los bancos. Hay estudios específicos de valor de cómo erosiona el valor, el neto patrimonial de un banco, lo que podríamos considerar una especie de branding negativo, de goodwill negativo, ¿no? Que es la reputación, y también ha caído, ¿no? Probablemente lo que sí es verdad es que el resto de los componentes, como lo que hacía Javier era expresar las curvas de importancia relativa de esta inversión sobre el total, sí ha habido componentes que han podido ascender, ¿no? Es que un activo lo difícil es estimar su valor. Puedes, como hemos hecho nosotros, acumular las inversiones y luego ir depreciando el capital al ritmo según qué componente es. Ya hemos dicho antes que tienen distintas tasas de depreciación. Y el otro que hace el mercado es descontar los beneficios futuros, los rendimientos futuros. Que ese es el que ahora Emilio decía que se puede desplomar en un momento en el que igual se aplazan 30 o 20 años los rendimientos de las inversiones inmobiliarias, y eso, al alejarlo, pues hace que los valores en los mercados desciendan de forma muy significativa en corto plazo. Y entre esas, pero de eso nosotros no podemos... Ha sido muy desigual, ¿no, Javier? Porque, por ejemplo, Apple, que probablemente sea de las 3 empresas que más vale en bolsa, ha crecido gracias a los intangibles. Es decir, gracias a la presunción del mercado de que va a seguir manteniendo un liderazgo innovador. Lo tiene, pero hay una presunción que cotiza en términos de beneficios esperados, ¿no? Y que uno lo ve en los múltiplos con los que está cotizando. Los contraejemplos son algunos bancos que han tenido... Ahora mismo, decía el otro día una investigación, un trabajo en Estados Unidos, hay 400 casos legales vivos de anomalías, de delitos en bancos. De delitos vivos que están tramitando tribunales, que van desde manipulación del interbancario, manipulación del LIBOR o del LIBOR, que dirían los pedantes, de juego, de manipulación de los mercados de divisas y de intoxicación con productos tóxicos previos a los años 7. Bueno, hay compañías de consultoría que están haciendo el agosto asesorando a los bancos a cómo limpiar y dar esplendor a una imagen tocada en el pasado. No hablo de bancos en la eurozona, sobre todo, Hablo de grandes bancos fuera, ¿no? Bueno, cuando se denuncian casos de poder de mercado, en algunos también aparece una luz ámbar en la que se ve que el valor neto, en última instancia los intangibles, serían una forma de expresar la Q de Tobin, sería una forma de expresar el valor de una empresa. Lo que no explica el neto patrimonial, lo que no explica la diferencia entre el activo y el pasivo contable, el fondo de comercio en su acepción más amplia. Y ahora hay empresas que podrían tener un fondo de comercio negativo. Hay otras que lo tienen muy positivo.
porque lo que están de alguna forma anticipando es la continuidad de la generación de esos intangibles, ¿no? Las compañías en el sector TIC, por ejemplo, Microsoft atravesó una época muy complicada. Nokia perdió más valor que el derivado de la reposición de sus activos, porque lo que se estaba presumiendo es que estaba noqueada y iba a ser incapaz de encontrar un rumbo en el que orientarse en el mercado de las TIC, hasta que se casó por la Iglesia, no, por lo civil, con Microsoft precisamente, ¿no? En Apple ocurre justo lo contrario, que probablemente el valor de mercado es muy, muy, muy superior al valor de reposición. Coca-Cola tiene el 84%, el 85% del valor de Coca-Cola es la marca. Es lo que son los intangibles, ¿no? Seguramente el caso más llamativo es el de WhatsApp, que tenía 50 trabajadores, ¿no? Se vendió por 10.000 millones, una cosa así. O sea, eso era todo intangible. Todo intangible. Hablando de bancos, te quería preguntar una cosa, sobre todo a ti, Emilio, que estás en ellos, que ha habido una cierta discusión sobre si dentro del diseño, el diseño de nuevos productos financieros, eso es un activo o un pasivo. Después de lo que hemos tenido opción de ver. ¿Tú cómo...? Bueno, yo creo que aquí... ¿Por dónde te posicionarías? Matilde, yo soy crítico con los errores que hemos cometido en la precrisis, todos, también los supervisores, los bancos, los asesores, los economistas, los consultores, pero sería un error deducir de esos errores una condena de la innovación financiera. Yo creo que la innovación financiera es buena. Aun cuando, fíjate, algunas de esas innovaciones financieras, de alguna de ellas se haga un uso más especulativo que de gestión de riesgos. Desde luego, todas las innovaciones financieras que sirvan para que las empresas, las direcciones financieras de las empresas puedan gestionar el riesgo de precio, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de cambio, los riesgos de solvencia, etcétera, ayudan a hacer los mercados más completos. Está muy bien. Pero tú ya estás pensando seguramente en innovaciones como los credit default swaps, que dicen, oye, son, que diría Warren Buffett o George Soros, pueden ser armas de destrucción masiva, ¿no? Sí. En el sentido de que las carga el diablo. Bueno, si se deja, eso ocurre como con los coches estos que hay por ahí, de vez en cuando que uno ve en la Castellana, ¿no? Deportivos, los Ferraris o los no sé qué, etcétera, etcétera. Oye, ¿se puede tolerar que se fabriquen? Sí. ¿Se puede tolerar que se paseen en la calle de Madrid? Sí. ¿Se puede tolerar que ellos corran a una velocidad distinta a la que corre un 600 o un 5000? No. Por lo tanto, ¿cercenamos la innovación o simplemente procuramos que no se haga un uso? No, a mí la innovación financiera me parece bien, aparte de que da de trabajar a economistas y especialistas en finanzas. Eso sí. Y, como sabes, además, es la rama del conocimiento económico que desde principios de los 70, desde que Eugene Fama formulara las hipótesis de eficiencia de los mercados, ha hecho un maridaje más estrecho con las tecnologías de la información, precisamente, con la capacidad de computación. No hay usuario académico más importante de capacidad de computación que no sean las finanzas, ¿no? Y sobre todo los modelos que han rodado, que han verificado, que han corrido, eso es, los modelos de valoración de opciones, de futuros, etcétera, ¿no? No. Junto con las telecomunicaciones. Innovación la que quiera. Y luego un código de la circulación estricto, con una Guardia Civil en condiciones. Creo yo, ¿no? Sí. Creo que había una pregunta por ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos por el trabajo que estáis haciendo. Primero, por comprender lo que son los activos intangibles,
intentar explicarlo y en último lugar por medirlo, que me parece además un arte muy difícil, sutil y bastante escurridizo, así que tenéis todo mi reconocimiento por adelantado y además espero conocer, si es posible, el trabajo, si puedo acceder a él, por supuesto. De todas formas, pues aquí yo soy nuevo en esto, no tengo mucha experiencia en saberlo, pero me parece un poco alucinante, pues bueno, encontrar pues que si ya estáis tomando unas medidas, ahí estáis haciendo una estimación de que puede suponer entre un 5 y un 6% del Producto Interior Bruto, pues bueno, el saber cómo interiorizan esto las empresas o cómo lo van a manejar, creo que es un terreno nuevo donde no hay todavía reglas, no hay normas, no hay encasillamientos de dónde colocar toda la información y me parece que cada uno va a ir por su lado. Y luego, por otro lado, entre si lo que van a entender los empresarios, los gestores, los managers, de qué son sus intangibles y lo que entiende el mercado cuando cotiza esa empresa o creen más en ella que en otra empresa, tiene algo que ver o son conocimientos dispares porque el mercado no ha hecho estudios, no ha hecho este análisis, no ha hecho esta diferenciación y simplemente sube o baja el valor de una empresa en función de un conocimiento muy intuitivo. Esto lo vais a casar para saber que realmente estas 9 categorías en los 3 grupos que habéis señalado coinciden o llevan un seguimiento paralelo a la cotización de los intangibles en la bolsa. Digo en la bolsa porque a lo mejor es donde más se mide, pero sí en el prestigio o en la reputación de las empresas. Yo voy a hacer un comentario. Gracias por la pregunta. Yo creo que nuestro esfuerzo, otra cosa es lo que estaba comentando Emilio, que tiene que ver con la valoración de las empresas, que a lo mejor su pregunta va por ahí. Nosotros hemos hecho un ejercicio que ya han hecho otros países, que es, por decir algo, mejorar la contabilidad nacional. La contabilidad nacional la hace el Instituto Nacional de Estadística y va con sus planes, va haciendo armonizaciones con el resto de países. Nos hemos adelantado a algo que eventualmente, a lo mejor dentro de unos años, ya se hace de manera natural, que sería reconocer que en el Producto Interior Bruto, que es esa medida o esa medición de lo que se produce a lo largo de un año en un país, pues que actualmente nos están reconociendo que hay cosas porque se estima que desaparecen y que este trabajo y los de otros países dicen no desaparecen, están en el seno de las empresas o de las instituciones y usted no mide bien o no mide actualizado. Eso es lo único que hemos hecho. De ahí a pasar a decir que eso va a tener una aplicación en el seno de la empresa, yo creo que este trabajo no lo pretende. Lo que este trabajo pretende es que en la visión que se tiene de España nos podamos comparar con lo que ya se intuye que tiene más relevancia para mejorar el funcionamiento de la economía española. Si seguimos midiendo como entonces, como veníamos haciendo hasta ahora, sin podernos comparar en este terreno, no podemos visualizar una diferencia. Que a lo mejor a mí me gusta cuando están los datos que luego, pues como ha hecho Íñigo hoy, pues los usuarios digan, bueno, bien, pero es que en España se patenta menos porque X. Porque siempre encontramos razones, pero es bueno saber que se patenta menos o que se invierte. Luego podemos explicarnos o preguntarnos por qué. Y a veces tienen toda la razón las empresas, porque si no te protegen a veces la marca, ¿cómo te van a proteger la patente? Yo oigo en Valencia a muchos empresarios que dicen, si venden con mi marca y nadie hace nada, pues yo prefiero innovar, ir deprisa sin patentar. Y esos son comportamientos distintos a lo mejor de los que se producen en el Reino Unido, etc. O sea, procuramos con esta información tener más elementos de juicio, pero no para que luego en la aplicación del plan contable una empresa diga esto lo activo, aquel, eso vendrá de Hacienda y me imagino que eso no vendrá. No vendrá. Sí, quién sabe, pero eso es un tema completamente distinto. El nuestro quizá parece más etéreo, pero lo que era observar, como ha dicho también Emilio Íñigo, que ya hay países que invierten más en cosas que nosotros todavía no las tenemos tan presentes, porque seguimos con los almacenes, las instalaciones, incluso las infraestructuras, y otros están en otra guerra, que es la cultura, la forma de organizarse,
cómo se visualiza un plan de negocio y vendes, pensar en el cliente dentro de 10 años. Bueno, eso es lo que quiere llamar la atención el trabajo, que solo con lo que hasta ahora veníamos haciendo y que España no lo ha hecho mal, no es suficiente, hay que seguir, pero cambiando, como se ha dicho antes, un poquito la composición del gasto en inversión y que entren otros elementos, cada uno en su empresa y en su sector, y los que considere más adecuados, porque aquí no hay una receta para todos, ¿no? Ah, claro. No, sí conveniente sería, para que uno pudiera activar en el seno de la empresa y, por lo tanto, llevar a gastos un porcentaje de lo que se queda acumulado en la empresa y, en fin, pero eso yo no soy experto en contabilidad empresarial. Pero no es fácil. No es tanto un problema de contabilidad analítica. La contabilidad analítica, como usted sabe, no trata tanto de diferenciar como de asignar. Es un problema de contabilidad general. Y como intuye bien Javier, en la contabilidad general hay restricciones. Primero, hay imposiciones en los planes de contabilidad sectoriales. Y en el sector eléctrico, aunque quiera activar no sé qué gastos, pues enseguida el plan general le dice no. Y allá usted, porque en cualquier caso no se lo voy a reconocer en tarifa. Y en el sector de telecomunicaciones ocurre otro tanto. Y en el sector bancario, las condiciones de solvencia que establece Basilea III dice cómo se tiene que contabilizar cada uno de los detalles del activo y del pasivo, y en las compañías de seguros lo propio, ¿no? Y luego hay partidas casi que el mercado no acepta bien que se activen, ¿no? Y que los ejecutivos de las compañías ven bien que tampoco se activen, sino que sea el precio de la acción lo que lo refleje. Es decir, una cosa es la contabilidad general, donde Apple no podía poner el valor que tenía cada una de las comparecencias que hacía Steve Jobs, pero sí estaba claro que comparecencia y precio de la acción, riqueza del accionista, mantenía una correlación. Bueno, pues eso es como el que tiene en un equipo de fútbol alguien que, aunque no meta muchos goles, sí aumenta la recaudación y la inversión en publicidad, ¿no? Los equipos de fútbol, los clubes, no tienen contabilizado eso en sus activos, tienen solo el valor de adquisición, no tienen interiorizado, no es posible, ¿no? La contabilidad hay que saber mucha contabilidad, pero no nos ayuda a entender el juego de los intangibles, y la prueba de ello es el fondo de comercio. Cuando éramos pequeños y aprendíamos contabilidad, el fondo de comercio era un activo intangible, que tenía incluso su forma específica de contabilización. Ahora es un mecanismo residual. Es la diferencia no explicable en una transacción cuando se compra algo. Si yo le compro el coche que tiene Javier en la calle por 2.000 euros más de lo que es su valor actual, su valor contable, el valor de activo menos las amortizaciones acumuladas, estoy quedándome con un fondo de comercio probablemente derivado del prestigio que lleva el coche asociado a saber que fue conducido por Javier Quesada. Pero yo tengo que meter en mi activo 2.000 euros más que son inexplicables, como cuando Telefónica compró una empresa por un valor que excede al neto patrimonial, al valor teórico de la adquirida, ¿no? Pero eso son las perversiones, digamos, contables, y hace muchas veces que se vea en una economía que las propias empresas tienen un dinamismo quizás superior al que expresan las cifras de contabilidad nacional, ¿no? De todas formas, el esfuerzo que hacen aquí Matilde y Javier es muy importante, y se añade a la colección de libros, de trabajos, de investigaciones que han hecho por conocer las entrañas del crecimiento español en las últimas décadas. Tú quieres decir que ya vamos a terminar casi, ¿no? Déjame contar una anécdota. El sucesor de Steve Jobs, en una entrevista hace poco en el New Yorker, decía que no se puede jubilar
porque tiene bastantes acciones de la empresa. Y la mujer de Jobs tiene muchas acciones. Y piensa y le dice la mujer que si se entera el mercado, porque está ya hasta el gorro de trabajar, que se retira y se jubila, que caerá mucho el valor de la acción. Eso no es mirar al futuro, intangibles, pues viene un poco a referirse a que digamos, el valor que tiene esa persona que está ahora liderando la empresa, el mercado lo tiene perfectamente claro, que es crítico para que el futuro de Apple sea uno. Y que si se marcha, creará una incertidumbre y en ocasiones, Javier, ocurre lo contrario. Mira, ahora han dimitido, obligados, los del Deutsche, algunos directivos de algunos bancos. No hace falta señalar. Y luego ha ocurrido justo lo contrario. Que ha subido. Bendito de Dios vayas, le ha dicho el mercado de acciones, ¿no? Sí, pero es verdad. Sí. Añadiría solamente una cosa, el hilo de lo que se está hablando, que los intangibles yo creo que deberían ser reconocidos contablemente, pero, por supuesto, pero socialmente también. Sí. Cosa que en España está muy poco reconocido socialmente. Por ejemplo, uno de los intangibles que en otros países se presta mucha atención es a la formación de los trabajadores dentro de la empresa. Sí. Formación específica dentro de la empresa, no lo que hayan estudiado en la universidad o donde quieran, sino formarlos dentro. Simplemente viendo la tasa de rotación, la facilidad con la que se despiden los trabajadores en España, ya sabes lo que se está valorando, la formación en el puesto de trabajo. Y eso muchas veces está inducido también por cómo funciona el mercado de trabajo en España, que es, al hilo de lo que tú decías, Íñigo, cuando las cosas van mal, en España se despide a todo el mundo, en otros países no. Alemania ha respondido muy claramente en la crisis manteniendo el empleo. España, despedir trabajadores es una cosa que la tienen muy fácil y se valora muy poco ese intangible del que estamos hablando. Yo he dirigido fábricas en Alemania y en Francia, aparte en España, y cuando hemos pasado una crisis en Alemania, lo que sí que he notado es que hay una disposición, ¿vale?, a negociar por parte de los agentes sociales, ¿vale?, otro planteamiento muy diferente a la pérdida de trabajo. Reducir la jornada. Entonces ahí hay una flexibilidad muy importante. Ese tema del mercado laboral daría para otra conferencia seguramente, ¿no? Pero yo sí que lo he vivido, he vivido ese tema, y cuando habláis de la formación también, pues he vivido en Alemania lo que es la formación dual, ¿vale?, y las grandes posibilidades que tiene, que desgraciadamente en España pues estamos implantando, yo creo que de manera más de boca que de realidad, ¿no? Y ahí también es un gran campo para poder desarrollar. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. ¿A alguien le gustaría hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Fácil. Me gustaría saber qué factores son los que podrían propiciar, en este caso, que se invirtiera más en activos intangibles o que se fomentara, en este caso, la inversión en activos intangibles, porque la sensación que tengo es la de que parece ser que en España estamos más débiles en esto. Gracias. Yo creo que hay muchos frentes. Nosotros en el trabajo no decimos más que convendría, porque como solo es proporcionar los datos, que por cierto estarán después del acto de presentación a disposición de cualquiera en la web nuestra del instituto, y que son de libre acceso, no hemos hecho un recorrido de las posibles medidas de fomento. Pero bueno, lo primero que hay que notar es que muchas de estas cosas dependen de las empresas y no necesariamente del sector público, porque las inversiones que hagan en software, las inversiones que hagan y el uso que le den a las bases de datos, bien las bases de datos generales y públicas o bien a sus propias bases de datos. Pues eso es hoy Open Data es una cosa que las empresas están considerando. En el tema de la I+D, ahí ya tiene más intervención el sector público, porque normalmente genera proyectos de I+D en colaboración con empresas, con el Ministerio, con las autonomías, con institutos tecnológicos,
hay mucho campo para la actuación complementaria entre lo que es la política de la empresa y lo que podría ser la política pública. Pero, claro, la formación que se ha dicho ahora, la del seno de la empresa, pues es propia de la empresa. Lo que no quiere hacer un empresario es muy difícil que se le pueda promover. No sé, Íñigo, lo que tú opinas, pero yo creo que nosotros hemos querido dejar ese tema fuera, pero es una pregunta excelente. Yo creo que el propio conocimiento de la situación siempre ayuda a reflexionar. Un estudio de estas características que está comparando el país donde estás ubicado con otros países ayuda a una primera reflexión cuando uno tiene que abordar la concreción de un plan estratégico donde tengas que tomar decisiones que afecten a estos activos intangibles, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, Javier. Esto es algo muy inherente al mundo empresarial. ¿Qué podría añadir yo? Hombre, pues en mi experiencia, tratando con muchos empresarios, también soy consejero independiente de alguna empresa familiar, siempre acabo haciendo la misma reflexión con ellos, ¿no? Son gente que han creado una gran empresa a través de una muy buena visión de negocio, pero que llega un momento en que la falta de profesionalización de esa gestión pues hace que la compañía se ponga en riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que la educación, en términos de enseñar datos como estos, de hacerles ver la importancia de ese tipo de cosas, pues a lo mejor puede ayudar también a tomar esa decisión que yo sí que creo que diferencia bastante, bajo mi experiencia, el mundo de la gestión en el ámbito español y en otros países, ¿no? Que es la profesionalización, y que la gente a veces confunde con quitar a la familia para poner un profesional. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, esa profesionalización ayudaría a que la toma de decisiones en cuanto a los activos intangibles sea algo, yo creo que más pensada, ¿eh? Porque de alguna manera, pues, en regla general, ¿vale? Pues el profesional es capaz de ver un poco más allá, ¿vale? que el que ha creado la visión, que está muy ligado emocionalmente, ¿no? Sí, por añadir algo, pero fundamentalmente estoy de acuerdo que es algo inherente a cada compañía. Y luego, evidentemente, las ayudas públicas en temas de I+D, no solamente las participaciones en proyectos, las ayudas públicas, pues son muy importantes, ¿no? Dentro de las cantidades ingentes de dinero que hay en Europa para investigación y desarrollo, cada vez ves más empresas españolas, pero cuesta verlas. Entonces, en Europa hay que estar, ¿vale? Y también estos estudios pues ayuda también a que la gente repiense un poco el tema, ¿no? Pero no creo que pueda existir, bajo mi punto de vista, una política más allá de las fiscales que pueda haber en términos de I+D o más allá de cooperación en términos de I+D, que el propio conocimiento de la situación para que los empresarios, las empresas, ¿vale? Pues profundicen más en el tema de activos intangibles. Yo añadiría que ayudaría bastante poner el foco en el crecimiento de la productividad, porque esto te llevaría a reconocer que el tamaño de las empresas españolas es muy pequeño y que si quieres aumentar la productividad deberías irte a empresas más grandes. Las empresas más grandes son las que tienen más incentivos para invertir en activos intangibles y son las que están mejor gestionadas. Habría que poner también, si pones más énfasis en la productividad, lleva implícito también la internacionalización de las empresas. Entonces, desde la perspectiva del diseño de política, a mí solamente se me ocurre una medida. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que individualmente esto es un problema de las empresas, pero las empresas tienen un problema. Las empresas españolas son pequeñas, están poco internacionalizadas en comparación con otros, y esto invierte un poco en I+D también, y tiene una penetración de las nuevas tecnologías más bajas que en otros países. O sea que pone el énfasis en que la única forma de salir de esto es con crecimientos de la productividad que generen empleo, y tendrás mucho camino recorrido. Mientras te olvides del crecimiento de la productividad, vas a volver a meterte en el mismo fango de donde acabamos de meternos y que ahora empezamos a salir. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias.